Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. El superviviente. Parte 1. Más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. ¿Hasta qué punto un paciente puede soportar un shock traumático? Según las teorías hay diferentes respuestas, pero básicamente la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? 26 de enero. Hace 2 días que la tormenta me arrojó a esta playa. Me he estado paseando por la isla toda la mañana. ¿Qué isla? Mide 190 pasos de ancho, por 267 pasos de punta a punta. Además, por lo que veo, no hay nada que comer. Me llamo Richard Pine. Y este es mi diario. Si me encuentran, o mejor, cuando me encuentren, puedo destruirlo fácilmente. No me faltan cerillas. Cerillas y heroína. De las dos cosas tengo enormes cantidades. Aunque ninguna de las dos valga nada acá. De modo que escribiré, al menos para pasar el tiempo. Para decir toda la verdad, y ¿por qué no?, tengo todo el tiempo del mundo. Debería empezar por aclarar que cuando nací en Little Italy, el barrio italiano de Nueva York, me llamaron Richard Pinsetti. Mi padre, que era un desgraciado, procedía del viejo mundo. Yo quería ser cirujano. Mi padre se reía a carcajadas, me llamaba loco y me mandaba a buscar otro vaso de vino. Murió de cáncer a los 46 años. Me alegró. Empecé a jugar fútbol en el instituto. Fui el mejor jugador de la historia local. Jugaba de defensa. Durante los 2 últimos años, recorrí todas las ciudades de Estados Unidos. Odiaba el fútbol. Pero si sos un pibe pobre, que vive en una casa barata y quiere ir a la universidad, tu única oportunidad es el deporte. Así que jugué y conseguí una beca para atletas. En la universidad seguí jugando hasta conseguir una beca de estudios completa. Entonces lo dejé. Iba a estudiar medicina. Mi padre murió 6 semanas antes de mi graduación. No me importó. ¿Acaso crees que me hubiera gustado subir a la tarima para recoger el diploma y ver aquella bola de cebo allí sentada? ¿Les gusta a las gallinas viajar en metro? Además, ingresé en un club estudiantil. No uno de los mejores, con un nombre como Pinsetti. Pero después de todo, era un club. ¿Por qué escribo todo esto? Es bastante divertido. No, me rectifico. Es extraordinariamente divertido. El gran doctor Pine, sentado en una roca, en pantalones de pijama y camiseta, en medio de una isla que se puede cruzar de un salivazo, escribiendo la historia de su vida. Tengo hambre. No importa, escribiré la maldita historia de mi vida si se me da la gana. Al menos así no pensaré en mi estómago. Espero. Cambié mi apellido por Pine antes de empezar los estudios de medicina. Mi madre me dijo que le había partido el corazón. ¿De qué corazón estaría hablando? Al día siguiente al del entierro del viejo, le estaba guiñando el ojo al judío de la tienda de la esquina. Para tratarse de alguien que adoraba su nombre de aquella manera, corría como un diablo para cambiarlo por el de Steinbrenner. Todo lo que yo anhelaba en la vida era ser cirujano, desde los días del colegio. Ya entonces me vendaba las manos antes de empezar un partido, y me las lavaba después con agua y con jabón. Si querés ser cirujano, tenés que tener cuidado con las manos. Algunos de mis compañeros me tomaban el pelo y me llamaban Mariquita. Nunca llegué a enfrentarme con ninguno de ellos. Ya es bastante peligroso jugar al fútbol. El que realmente llegó a ponerme los nervios de punta fue Howie Plotsky, un estúpido gigantón con la cara llena de cicatrices. Por aquel entonces yo repartía periódicos y aprovechaba para vender un poco de lotería, lo cual me permitía conocer gente, establecer contactos.
No te queda más remedio si querés sobrevivir. Cualquier imbécil sabe cómo caerse muerto, pero lo realmente difícil es sobrevivir. ¿Entendés? Eso fue lo que me impulsó a pagarle a Ricky Brazzi, que era el tipo más grande del instituto, para que le partiera la boca a Howie Plotsky. Sí, eso es lo que dije, partirle la boca. Le prometí $1 por cada diente que me trajera. Rico vino con 3 dientes envueltos en papel periódico. Se dislocó un par de nudillos en el trabajo. Te podés imaginar el lío en que me hubiese metido. En la facultad de medicina, mientras los otros se mataban tratando de ganar un centavo para llenar el puchero con un poco de carne, no con sobras del quirófano, trabajando como camareros, vendiendo corbatas o limpiando suelos, yo me saqué de la manga un sistema de apuestas, y con unos cuantos trucos que conocía, me ganaba algún dinero en las apuestas de caballos, de billar o de lo que fuera. Además tenía excelentes relaciones con el vecindario, y cursé mis estudios sin ningún problema. No me metí en la cuestión de las drogas hasta que empecé mi residencia en un hospital, uno de los más grandes de Nueva York. Al principio solo fueron recetas en blanco. Vendí un cuadernillo de 100 a un chico del barrio, y él falsificó las firmas de 40 o 50 médicos, por cuyos nombres yo también le cobraba. El muchacho a su vez las ofrecía en la calle por $10 o $20 cada una, lo que hacía las delicias de los fanáticos drogadictos, que iban cada vez más acelerados, y los partidarios de los sedantes, que se pasaban el día dando tumbos por las esquinas. Al poco tiempo de trabajar en el hospital, me di cuenta del desbarajuste que había en la farmacia del mismo. Nadie tenía la menor idea de lo que entraba ni de lo que salía. Había gente que sacaba de allí píldoras a puñados, cosa que yo me guardé muy bien de hacer. Siempre he tomado todo tipo de precauciones y nunca he tenido problemas, hasta que me descuidé y la suerte me volvió la espalda. Pero sé que caeré de pie. Siempre ha sido así. Me duele la muñeca y el lápiz se ha quedado sin punta. No puedo seguir escribiendo. No sé por qué me preocupo tanto. Es probable que me encuentren pronto. 27 de enero. El bote salvavidas se hundió anoche en unos 3 metros de agua, al norte de la isla. ¿Qué importa? De todos modos, después de arrastrarse por todo el arrecife, el fondo parecía un colador. Además, ya había rescatado todo lo que valía la pena salvar. A saber, 4 galones de agua, una cajita de costura para viajes, un botiquín y este libro en el que estoy escribiendo, que es en realidad un cuaderno de inspección del bote. ¡Qué risa! Por cierto, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió poner comida en la reserva del bote? El último informe que aparece en el cuaderno lleva fecha de 8 de agosto de 1970. Además he conseguido salvar 2 cuchillos, uno mellado y el otro afilado, y un juego de cuchara y tenedor que voy a usar esta noche para la cena. Asado de piedras. Bueno, al menos le he sacado punta al lápiz. Cuando salga de esta isla cubierta de excrementos de pájaros, les voy a sacar hasta el hígado a los de Paradise Lines. Solo por eso vale la pena seguir viviendo. Y pienso seguir viviendo y salir de esta. Que no les quepa la menor duda. Voy a salir de esta. Más tarde. Olvidé una cosa al hacer el inventario. 2 kilos de heroína pura. Algo así como $350.000 en las calles de Nueva York. Aunque acá no valga nada. Es gracioso, ¿verdad? 28 de enero. Bueno, he comido, si es que a eso se le puede llamar comer. Una gaviota vino a posarse en una de las rocas del centro de la isla. Un montículo, también cubierto de excrementos de pájaros. Agarré una piedra que tenía a mano y me acerqué a ella todo lo posible. No se movía, observándome con sus ojos negros y brillantes. Me sorprendió que no la asustara el ruido de mis tripas. Arrojé la piedra con todas mis fuerzas y le di de lleno. La gaviota lanzó un graznido y trató de volar, pero le había roto el ala derecha. Trepé en su búsqueda, pero se alejó a saltos. La sangre manchaba sus plumas. Me dio bastante trabajo. Metí el pie en un agujero entre 2 rocas
y estuve a punto de partirme el tobillo. Finalmente, cuando empezaba a cansarme, logré darle alcance al otro lado de la isla. La gaviota se había metido en el agua y se alejaba. La atrapé por la cola, pero se volvió y me dio un picotazo. Le agarré una de las patas y con la otra mano le retorcí el cuello. El sonido de las vértebras al romperse me llenó de satisfacción. La cena está servida, caballero. ¿Se acuerdan? Me la traje al campamento, pero antes de desplumarla y cortarla en trozos, me limpié la herida con yodo. Los pájaros llevan toda clase de gérmenes y solo me faltaría una infección. La operación de la gaviota fue de perlas, pero qué pena, no había manera de cocinarla. No hay vegetación en la isla ni maderas a la deriva, y por si fuera poco, el bote se había hundido. Así que me la comí cruda. El estómago quiso devolverla inmediatamente. Aunque yo estaba de acuerdo con él, no se lo podía permitir. Así que empecé a contar hasta 100 al revés, hasta que pasaron las náuseas. Es un sistema que funciona casi siempre. ¿Se dan cuenta de que el bicharraco casi me rompe el tobillo y después me da un picotazo en la mano? Si cazo otra gaviota mañana, la torturaré. A esta la he dejado escapar sin castigo. Mientras escribo, veo su cabeza cortada en la arena. Sus ojitos negros, aún velados por la muerte, parecen mirarme. ¿Tienen cerebro las gaviotas? ¿Son comestibles? 29 de enero. Hoy no hay comida. Una gaviota aterrizó en el macizo, pero voló antes de que me aproximara lo suficiente para hacerle un pase. Me estoy dejando la barba. Pica como un demonio. Si la gaviota vuelve y consigo darle caza, le sacaré los ojos antes de matarla. Creo haber dicho ya que era un cirujano de primera. Me expulsaron. Realmente ridículo. Todos los médicos hacen lo mismo, y después se ponen tan estirados cuando lo atrapan a uno. Peor para ellos. Yo ya tengo mi parte. El segundo juramento de Hipócrates, el de Hipócritas. Había acumulado ya bastantes de mis correrías como interno y como residente. Se supone que, de acuerdo con el juramento de Hipócrates, sos un funcionario y un caballero, pero nadie cree tal cosa. Tenía lo necesario para abrir mi consulta privada en Park Avenue. Lo necesitaba. No tenía un papá rico ni un protector con influencias, como muchos de mis colegas. Cuando me instalé, mi padre llevaba 9 años criando malvas. Mi madre murió un año antes de que me revocaran la licencia. Pasó lo siguiente. Yo tenía un trato con media docena de farmacéuticos del East Side, además de un par de laboratorios y al menos otros 20 médicos. Los pacientes iban y venían de uno a otro. Yo operaba y después prescribía los medicamentos posoperatorios adecuados. No todas las operaciones eran necesarias, pero nunca actué en contra de la voluntad del paciente. Y jamás sucedió que un paciente mirara una receta y me dijera que no quería eso. Escúchame, hay gente a la que se le hizo una histerectomía en 1965 o una tiroides parcial en 1970 y que seguirían engullendo pastillas si el médico se los permitiera. Y era lo que hacía algunas veces. Además, yo no era el único. Si podían pagarse el vicio, ¿por qué no? Cuando no era un paciente que padecía insomnio después de alguna operación, era alguien que quería adelgazar o quería Librium. Todo tenía arreglo. Sí, de no haber sido yo, hubiera sido cualquier otro. Hasta que los de sanidad fueron a ver a Lowenthal, ese gallina. Lo asustaron diciéndole que le iban a echar 5 años, y el tipo cantó media docena de nombres, uno de los cuales era el mío. A mí me estuvieron observando durante bastante tiempo, y en realidad, cuando me echaron el guante, 5 años eran pocos para mí. Por ejemplo, no había dejado del todo lo de las recetas en blanco. Algo muy divertido, pero que no necesitaba en absoluto. Lo seguía haciendo por costumbre. Además, a nadie le amarga un dulce. El caso es que yo conocía a mucha gente. Probé con algunos
y arrojé un par de individuos a los leones. Nadie que me gustara, sin embargo. Todos auténticos cerdos. Dios, tengo hambre. 30 de enero. Hoy no hay gaviotas, lo que me recuerda los letreros de las tiendas de comestibles del barrio. Hoy no hay tomates. Me metí en el agua hasta la cintura, con un cuchillo afilado en la mano. Permanecí inmóvil durante casi 4 horas, mientras el sol caía de pleno sobre mis espaldas. Creía desmayarme un par de veces, pero conté hasta 100 al revés, hasta que desapareció la sensación. No vi un solo pez, ni uno. 31 de enero. Hoy he matado otra gaviota, tal como lo hice con la primera. Tenía demasiada hambre para torturarla como me había prometido a mí mismo, así que la abrí y me la comí. Vacié las tripas y me las comí también. Es extraño ver cómo se recobra la vitalidad. Empezaba a preocuparme. Tendido a la sombra del montículo central, creí oír voces. Mi padre, mi madre, mi esposa, de la que me divorcié. Y lo peor de todo, la voz del chino que me vendió la heroína en Saigón. Ceseaba, probablemente a causa de un paladar hendido. Vamos, Me decía la voz desde lo alto. vamos, esnifa un poco. Te olvidarás del hambre. Es tan buena. Pero nunca tomé drogas, ni siquiera para dormir. Lowenthal se suicidó, el muy gallina. ¿No lo había dicho? Se colgó en el que había sido su consultorio. Desde mi punto de vista, hizo un favor al mundo. Yo quería recuperar mi título. Algunos de los tipos con los que hablé me dijeron que no era imposible, pero costaba mucho dinero, más del que me podía imaginar. Yo tenía $40,000 en una caja de seguridad y decidí arriesgarme para doblar o triplicar la cantidad. Me fui a ver a Ronnie Hanley, compañero mío de equipo en los años de universidad, a cuyo hermano menor había conseguido una residencia en un hospital cuando resolvió estudiar medicina. Ronnie estudiaba Derecho. ¿Verdad que es gracioso? En el barrio se le conocía por el apodo de Ronnie el árbitro, porque se metía en todos los juegos, y sin que nadie se lo pidiera, empezaba a pitar faltas a todo el mundo. Si no te gustaba, tenías 2 opciones: callarte la boca o tragarte unos cuantos dientes. Los puertorriqueños lo llamaban Ronnie Whoop, o algo así. A él le hacía gracia Ronnie. Ronnie estudió Derecho, pasó los exámenes sin problemas y abrió un bufete en su propio barrio, justo encima del bar La Pecera. Aún le veo pasar por allí, cuando cierro los ojos, con su gran Continental blanco. Era el usurero más grande de todo Nueva York. Un tiburón. Sabía que Ronnie tendría algo para mí. Es peligroso, dijo, pero vos sabés cuidarte. Y si traes la mercancía, te voy a presentar un par de individuos. Uno de ellos es funcionario del Estado. Me dio 2 nombres, el de Henry Lee Tzu, el chino, y el de Solon Go, un químico vietnamita. El vietnamita probaba la heroína del chino a cambio de dinero. El chino era conocido por sus bromas. Por ejemplo, llenaba las bolsitas de plástico con talco o detergente, o almidón. Ronnie decía que un día, una de aquellas bromas le iba a costar la vida. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.